Creo que estamos grabando. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la exposición de este caso clínico que realmente forma parte del experto de neuropsicología de adultos. Son una serie de casos clínicos, de sesiones más prácticas que forman parte, como decía, dentro de este experto de neuropsicología de adultos. Que además próximamente contaremos ya con el inicio también del experto en neuropsicología infantil, por si a alguien le motiva la población pediátrica más que la de adultos. Espero que esta sesión de esta tarde os sirva para despertaros todavía más esa motivación, ese interés. Como os decía, vamos a exponer un caso clínico de un peque con daño cerebral sufrido en la edad infantil, en la etapa pediátrica. Mi nombre es María Motos, soy psicóloga, experta en neuropsicología y bueno, yo trabajo en la unidad de neurorehabilitación infantil del Hospital de Manises, en Valencia. Trabajamos en una unidad de neurorehabilitación, como decía, que trabaja sobre todo hacia valoración, diagnóstico e intervención con niños con trastorno de espectro del autismo y con daño cerebral adquirido. Así que este va a ser uno de los casos que tuvimos en la unidad. Es un caso que me gusta mucho compartir porque eh, digamos que se ajusta mucho a lo que plantea también la bibliografía que puede o suele suceder en un peque que ha sufrido traumatismo craneoencefálico, como es el que os voy a presentar. La evolución además tiene de todo un poco, ¿no? Creo que da mucho que hablar y nos da mucho que pensar. Por eso un poco abro también la reflexión. Bien, si os parece empezamos entonces. Empezaremos con la descripción del caso. Luego os presentaré la evaluación que hicimos desde neuropsicología antes de empezar la intervención, para pasar a la intervención neuropsicológica en sí misma, una breve descripción realmente de los objetivos, de algunos ejemplos de actividades, de cómo se plantearon. Luego hicimos una evaluación neuropsicológica post-intervención, después de este tipo de tiempo de intervención, que es verdad que tampoco no se dilató mucho en el tiempo. Y luego os contaré un poco, pero por una serie de circunstancias, de catastróficas desdichas, hubo un tiempo en el que el peque no recibió intervención de neuropsicología y luego también pues, por determinadas situaciones o condiciones pues volvió a aparecer. Por tanto, pudimos valorar, pasados unos años, cuál fue la evolución del peque sin intervención neuropsicológica a través de una evaluación de seguimiento, que no siempre podemos realizar, ¿no? Este tipo de evaluaciones. Bien, por tanto empezamos con la descripción del caso. Os presento, este es Vicente. ¿Quién es Vicente? Vicente es un peque que cuando yo lo conozco tiene 7 años, único, y convive con su papá y su mamá. Tienen, como veis ahí las edades, 37 y 38 años. Vicente, cuando recogemos su historia clínica, lo que nos describen los papás, y en principio nació sin ninguna situación, sin ninguna complicación, ni en el embarazo, ni en el parto, ni en el periparto. El desarrollo postnatal fue normal, no refieren dificultades significativas. Luego contaré algún matiz, algún comentario sobre el desarrollo del lenguaje y sobre la parte atencional, pero ya digo, sin que hubiese nada lo suficientemente significativo como para pensar que iban a aparecer dificultades si no hubiese pasado, ¿no?, el traumatismo craneoencefálico. Lo que sucede es que como veis ahí, nace el 12 de febrero del 2006 y el 10 de octubre del 2010 sufre un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de un atropello de moto. Iba cruzando por un paso de cebra con su mamá y una moto se lo llevó por delante. Y yo lo conozco el 25 de febrero de 2013. Como veis, 2 años y pico, 2 años y 4 meses más tarde, después del traumatismo craneoencefálico. Como os decía, lo que recogemos de historia clínica fue un embarazo normal, con un seguimiento médico también normal, sin ninguna complicación. Sí que un parto por cesárea urgente, por líquido meconial. La edad gestacional fue a las 40 más 2 semanas. Llama mucho la atención el Apgar, pero es verdad que ni papá ni mamá en su día, el Apgar estaba anotado con un 3,9, por si no lo conocéis o no lo manejáis, ¿no? El Apgar es la medición que se hace de 0 a 10
en el momento del nacimiento y unos minutos más tarde, en el que se evalúa tanto la respiración como la coloración de la piel, la respuesta al niño, ¿no? Etcétera, etcétera. A menor puntuación, obviamente, más posibilidad de que haya problemas, de que haya surgido algún tipo de dificultad. Por debajo de 7, 8, normalmente ya estamos hablando de que pueden haber dificultades, y él mostraba un Apgar de 3 en el momento del nacimiento y de 9 unos minutos más tarde. Pero como ya digo, es una información que quedó ahí un poco en el historial clínico sin que los papás pudiesen explicarnos realmente, porque ellos consideraban que no había habido ningún problema, o por lo menos si lo había habido no habían sido informados, ¿no? Un peso de 3 kilos 150 gramos, así que dentro de lo que, ¿no? Todo dentro de lo esperado. Desarrollo psicomotor, como os decía, referido como normal, la sedestación a los 7 meses, la deambulación relativamente pronto, a los 11 meses, control de esfínteres muy pronto, muy temprano, a los 2 añitos, aunque tenía ciertas dificultades en el inicio del desarrollo del lenguaje. Primeras palabras sobre los 2 años, pero es verdad que no lo destacaban tampoco como nada significativo y no tenía problemas a nivel comunicativo antes de que apareciese el lenguaje. La escolarización empezó a los 3 añitos, bueno, a los 3 años y 7 meses, ¿no? Cuando le correspondía, en educación infantil en un colegio público. No se referían en ningún momento dificultades ni en la adaptación de la escuela, ni en los aprendizajes durante la etapa infantil. Como os decía, el 10 de octubre del 2010 tiene el accidente, se ha atropellado por la moto, un traumatismo craneoencefálico con una fractura craneal, una trombosis del seno lateral y de sigmoideo izquierdo, preferentemente la afectación izquierda en este caso, con hospitalización, rehabilitación, fisioterapia y terapia ocupacional en ese momento, ¿no? Esto, si queréis, luego lo debatimos también. En ese momento recibió solo fisio y terapia ocupacional. En septiembre de 2011, es decir, si esto sucede en octubre de 2010, pues al curso siguiente, ¿no? Reinicia la escolarización, otra vez en el mismo cole público, ya en tercero educación infantil. Aquí en principio tampoco se describen dificultades, parece que no hay ningún problema significativo en el día a día en el cole ni en casa. Y al año siguiente, en septiembre de 2012, hace la transición de educación primaria de educación infantil, perdón, a educación primaria, ¿no? Empezando primero de primaria. Como veis ahí, unos meses más tarde, ¿no? Eso fue en septiembre del 2012, pues en febrero de 2013 es cuando yo lo conozco y hacemos la primera valoración neuropsicológica. Como os decía, si el traumatismo, el accidente, el atropello fue en octubre de 2010, ¿por qué llegó tan tarde, ¿no? a nosotros? Ahora lo hablaremos. Tras el accidente, lo que describen en los informes es una herida en el cuero cabelludo parietal izquierdo, como os decía, de 2 centímetros de longitud, lineal, pero sin pérdida de sustancia, lo cual es positivo. Sí que hay un hematoma periocular izquierdo, lo cual puede estar relacionado con una lesión en la base del cráneo, con lo cual es muy importante, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado, todas las señales de alerta y un seguimiento médico importante, puesto que precisamente en esa base tenemos troncoencéfalo, toda esta parte que se encarga de funciones básicas para la supervivencia, y además recoge pues hematoma en región vertebral izquierda, hematoma también en pelvis, en miembros inferiores, restos hemáticos en la boca, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando tiene el traumatismo craneoencefálico, los informes lo que recogen en la escala de coma de Glasgow pediátrica, que es la que veis ahí, que está adaptada, ¿no? La escala de coma de Glasgow tiene una adaptación a pediatría, puesto que, sobre todo la parte de la respuesta verbal, como veis ahí, está adaptada en 3 franjas de edad, ¿no? Para menores de 2 añitos, de 2 a 5, y mayores de 5, puesto que cada uno tiene una respuesta verbal o incluso no verbal diferente. Y la puntuación que obtiene Vicente en ese momento es de 12 sobre 15, ¿vale? Considerándose un traumatismo craneoencefálico moderado, puesto que leve sería solamente una puntuación de 14 o de 15. En este caso falla en más puntuaciones. En su caso, la respuesta motora, como veis ahí, es de 4, ¿no? Sí que retira al dolor, pero no obedece órdenes en ese momento ni localiza el dolor. Y la respuesta verbal todavía es confusa, ¿no? No reacciona exactamente o hace algunas palabras inadecuadas en sus verbalizaciones. Como os decía, el accidente es en octubre de 2010, está durante 2 meses y 10 días hospitalizado, y el 20 de noviembre del 2010, perdón, de diciembre de 2010, proceden al alta. En el informe de alta aparece ya una puntuación de Glasgow de 15. Hay un nistagmus, es decir, un movimiento involuntario, ¿no? Significativo de focalidad neurológica, sobre todo de desviación derecha,
en los ojos. Está en tratamiento con Clexane, sobre todo por la trombosis en el seno sigmoideo que había sucedido, y mostraba episodios como de ausencias a pesar de que tenía un electroencefalograma normal. Ya sabemos que no siempre un electroencefalograma normal, porque cogemos solamente un momento concreto de la actividad eléctrica, tiene por qué significar que no hayan ausencias, ¿no? Pueden haber ausencias y que en el momento en el que se realice el electroencefalograma no se observe esas alteraciones. Por tanto, hay que tener en cuenta tanto la prueba médica en sí como la sintomatología clínica que se recoge en el día a día del niño. En el TAC y en la resonancia, tanto en el momento como de seguimiento, se observa encefalomalacia córtico-subcortical frontal izquierda, no una afectación preferentemente, como os decía, izquierda y más hacia lo frontal, pero que además tocaba tanto lo cortical como lo subcortical, ¿no? Como la zona de corteza como las zonas más internas. Había un menor volumen e incremento de espacio extracerebral de volumen de las folias cerebelosas. Si recordáis, os decía antes que había tenido un hematoma, ¿no? Aparecía un hematoma en el ojo izquierdo y que esto puede estar relacionado con una lesión en la base del cráneo. Cuando hay una lesión en la base del cráneo, una fractura en la base del cráneo, puede haber afectación de troncoencéfalo de cerebelo. Recordemos que están por aquí abajo. En este caso había un incremento del espacio extracerebral de volumen de las folias cerebelosas en el hemisferio cerebeloso izquierdo también, ¿no? Una afectación, como decíamos, preferentemente izquierda. Lo que os anticipaba antes un poco es, llama la atención, no sé si os llama o si encontráis respuestas a esta pregunta, es por qué creéis que si la lesión, el traumatismo craneoencefálico fue un 10 de octubre de 2010, el peque tarda 2 años y 4 meses en llegar a consulta de neuropsicología. No sé, no sé si queréis compartir lo que pensáis por el chat o por qué creéis que tarda tanto. ¿Se os ocurre algo? ¿Por qué pensáis? Si volvemos a un poco el resumen que os había dicho antes de la historia. Reinicia la escolarización infantil después del traumatismo. Al año siguiente empieza en primaria y 4 meses más tarde Creo que no me decís nada. Espero que me estéis escuchando y se esté grabando bien. ¿Dónde está? Y espero que me estéis escuchando bien. Bueno, me imagino que lo habréis pensado en algún momento, aunque no lo hayáis compartido, pero ¿no? El momento en el que yo lo conozco acaba de empezar la primaria. El momento del paso, la transición de infantil a primaria es muy importante para todos los peques, para los que tienen un desarrollo normativo, más todavía lo fue para Vicente, ¿no? El paso a primaria, cuando empiezan ya con todo el proceso lectoescritor, con todas las operaciones aritméticas, o sea, matemáticas, ¿no? Y con toda esta parte, con un mayor nivel de exigencia también en el plano atencional. Entonces, probablemente no tenía algo que ver o mucho que ver con este hecho. Un poco lo que os estaba comentando, ¿no? Recordemos que en cada momento pues, tenemos ventanas críticas de desarrollo preferente, digamos, o donde hay un auge mayor, una explosión mayor de desarrollo de una función cognitiva u otra. Efectivamente, en el momento de primaria, además, hay ¿no? un cambio significativo a nivel atencional, de funciones ejecutivas, de velocidad de procesamiento de la información del niño, y en ese momento pues más que probable que Vicente no pudiese adecuarse al desarrollo del resto de los compañeros y de ahí que empezasen a surgir más dificultades. Bien, os presento entonces la evaluación neuropsicológica que hicimos antes de la intervención.
Obviamente recogimos información tanto del entorno familiar como del entorno escolar e hicimos valoración con el propio Vicente. Cuando recogimos en entrevista clínica información con los papás, en términos así a modo de resumen, ¿no? Los papás referían que hasta el momento, hasta antes del traumatismo, el peque tenía buena capacidad de aprendizaje, que no se habían referido en ningún momento dificultades en el entorno escolar, que iba a extraescolares, iba a fútbol y que de hecho le gustaba mucho y tenía buenas capacidades para ello. Y lo que referían en el momento en el que los conocemos es que era un peque con muchos miedos, con pesadillas, con problemas para dormir también. Claro, toda esta parte inevitablemente no la podemos asociar, relacionar con el momento en sí del traumatismo craneoencefálico, del atropello, probable sintomatología relacionada con trastorno de estrés postraumático, aunque no tiene por qué ser suficiente para hacer un diagnóstico como tal, pero sí puede haber sintomatología relacionada, más rabietas de lo que tenía antes, más impulsivo, una conducta más impulsiva según referían los papás, sobre todo en el entorno familiar, más problemas de atención, un procesamiento de la información como más enlentecido, no necesitaba más tiempo para dar respuestas a las preguntas que se le planteaban y obviamente las dificultades del aprendizaje, que era un poco lo que había dado la voz de alerta y lo que les había llevado a empezar a buscar respuestas, ¿no? Ante las dificultades que tenía Vicente. En el colegio lo que nos aportan igualmente es que tenía buena capacidad de aprendizaje, que había un adecuado desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, que estaba totalmente integrado en el aula hasta el momento del accidente, la adecuada interacción con sus compañeros, ya digo que sobre todo jugando al fútbol, ¿no? En el patio, siendo bien pequeñito. Y lo que nos refieren en el momento en el que lo conocemos, a través de informes, porque sí que le habían hecho valoración, pues sobre todo desde la maestra, la especialista de AIL, ¿no? De audición y lenguaje, es que mostraba dificultades, como veis ahí, en la discriminación fonética, en la coordinación visomanual, en el ritmo, análisis, síntesis de formas espaciales, un retraso importante en el proceso lectoescritor y habían pasado una batería predictiva del aprendizaje de la lectura que mostraba todas estas dificultades. Es verdad que no hacían no ponían especial énfasis en las dificultades atencionales, a pesar de que los papás pues, sí que lo relacionaban más. Bien, empezamos con nuestra valoración desde neuropsicología. Habitualmente, ¿no? Si es posible, una valoración con una escala de inteligencia, un poco también para hacer un barrido general del desarrollo del niño en las funciones cognitivas. Como siempre digo, la escala Wechsler es más que una escala de inteligencia, por supuestísimo, y da mucha información, ¿no? Sobre el perfil neuropsicológico que muestra el niño. Teniendo en cuenta las discrepancias significativas que había entre los distintos subtests, no era posible interpretar los índices, ninguno de ellos, bueno, exceptuando el de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, pero el verbal y el visoespacial no era posible interpretarlo. Como veis ahí, habían algunos subtests que llamaban la atención de manera significativa. No obstante, siempre pues, hay que tener en cuenta y preguntarnos, ¿no? O intentar valorar hasta qué punto las dificultades de atención y la escasa motivación que tenía hacia las tareas que se le presentaban en general, no solo hacia estas, sino en general hacia cualquier cosa que se le presentaba desde fuera, podía haber interferido, ¿no? En el pase de la prueba. Pero como vemos ahí, hay algunas de las escalas en las que muestra especiales dificultades. Concretamente, son semejanzas en el índice verbal, cubos en el visoespacial y tanto dígitos como letras y números en el índice de memoria de trabajo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en el subtest de semejanzas, ¿no? Se observaban dificultades importantes a nivel de abstracción a la hora de categorizar y de encontrar cuál era la característica común y la categoría común. Tendencia sobre todo a destacar cuáles eran las diferencias entre los conceptos que se le planteaban y además llamaba la atención que aumentaban los fallos conforme aumentaba la dificultad de los índices. Es decir, cuando tenemos problemas atencionales es habitual encontrarnos que a lo mejor en 2 ítems seguidos puntúa un 1, luego en otros 2 puntúa un 2, pero luego puntúa un 0, un 2, un 1, un 0, ¿no? Y va siendo el rendimiento es más heterogéneo. Sin embargo, en este caso no. En este caso, Vicente empezó a tener más dificultades conforme iba aumentando la dificultad de los ítems. ¿Veis ahí algunos de los ejemplos de sus respuestas? Como por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre invierno y verano, su respuesta fue: en invierno hace frío y en verano hace calor. Y además matizaba que ahora estamos en invierno porque hace frío, sin encontrar cuál era la categoría, la característica común, ¿no? lo que tenían en común ambos conceptos verbales.
En el subtest de cubos, que si volvemos atrás, en el subtest de cubos tenía una puntuación escalar de 4. Si recordamos, para quien no esté familiarizado, la puntuación media de las escalares de la Wechsler es 10 y la desviación típica es 3, con lo cual digamos que la franja de normalidad o de lo que cabría esperar para un niño de su edad estaría entre una puntuación escalar de 7 y 13. Por tanto, en semejanzas estaba muy por debajo de lo que cabría esperar y en cubos también. A ver si soy capaz de compartiros la imagen, ¿vale? Para ver cuál fue su ejecución en la tarea bueno, en uno de los subtests, perdón, en uno de los ítems de la tarea de cubos, para que veamos nosotros mismos cuáles son las dificultades. Porque parece que la parte visoconstructiva es una parte que habitualmente olvidamos o que nos resulta más difícil evaluar, que no tenemos en cuenta, resulta un poco complicado en ocasiones y pensamos que no es importante y que si no interfiere en su día a día, pues como que no va a tener dificultades, ¿no? En ese sentido. Decidme, porfa, confirmarme si veis el vídeo. Es que es la primera vez que lo comparto de esta manera. ¿Me podéis confirmar? ¿Sí? Vale, ok. Se ve el vídeo. Vamos a ver si se oye, tenemos suerte. ¿Veis que aquí está la imagen que yo le presento, el modelo, perdón, el modelo tridimensional que yo le presento, que son... ¿Le has dado el play? No, no le he dado el play todavía, voy. El modelo tridimensional que yo le presento, que son los 3 cubos blancos y un cubo rojo, solamente son 4 cubos lo que necesita. Os recuerdo también que cuando se le presenta la tarea y se le presentan los cubos al niño, siempre se le enseña que son cubos que tienen 2 caras rojas, 2 caras blancas y 2 caras medio rojo y medio blanco. Y además se le recuerda que todos los cubos son iguales, ¿vale? Esta es su ejecución en este índice. Este es otro de los ítems, como habéis visto, el otro es modelo tridimensional y él lo tiene que también ejecutar en tridimensional. Y aquí es un poco más complejo porque le presentamos la lámina en bidimensional y él lo tiene que trasladar a tridimensionalidad.
Muy bien. Quito imagen. A ver, que deje de compartir. Y ahora ya os comparto la diapositiva. Perfecto. Bueno, como habéis visto, en la primera, bueno, cosas que creo que llaman la atención, que seguramente habréis observado, ¿no? Por un lado, la falta de planificación, o sea, él parece como que intenta planificar, es verdad que no da la sensación de que sea un niño tremendamente impulsivo, por lo menos en este tipo de tareas, pero tiene muchas dificultades ya que recurre a la estrategia realmente de ensayo o error, ¿no? Como veis, a pesar de que yo le he dicho, como os decía, como son los cubos, que todos los cubos son iguales, él va colocando, de hecho hay un momento, ¿no?, en que al cubo le da como 200 vueltas buscando que en algún momento haya una cara que le encaje perfectamente cuando no la hay, ¿no?, porque necesita la unión de varias caras. Entonces va cambiando, de hecho, coge un cubo, lo deja y vuelve a coger otro como esperando que el otro le resuelva la situación. No tiene tantas dificultades a nivel visoperceptivo porque a pesar de que él cuando cree que ha finalizado me dice ya está, cuando yo le digo pero está bien, entonces se para, mira, comprueba, sí que perceptivamente parece que se dé cuenta de que no es la misma imagen, tanto a nivel de bidimensional a tridimensional como cuando es de bidimensional a tridimensional, ¿no?, cuando el modelo es tridimensional. Sin embargo, a nivel visoconstructivo, da la sensación de que, y ahora luego lo veremos también con la figura compleja de Rey, que su percepción, como que percibe detalles de manera aislada, le cuesta percibir la globalidad de la imagen y por tanto él sabe que en este caso, en este primer ítem, hay 3 cubos blancos y un cubo rojo, pero lo que no es capaz es de hacerse la imagen en su cabeza de cómo están ubicados y luego volver a construirlo él de la misma manera, ¿no? Pero veis que en la primera imagen sí que en todo momento los 3 cubos blancos y el cubo rojo no desaparecen. Él sabe que están, pero no sabe dónde va el cubo rojo. Lo está viendo, pero no sabe construirlo. ¿Vale? Esa dificultad suele aparecer con mucha frecuencia en los traumatismos craneoencefálicos y en realidad también en los daños cerebrales, tanto prenatales como perinatales. Y es algo que pensamos que no tiene mucha interferencia en su día a día, porque ¿no?, en qué momento del día nos ponemos a hacer una copia de cubos, pero sí que tiene realmente una gran incorporación, esta capacidad en prácticamente todas nuestras situaciones del día a día, ¿no? Y luego pensaremos un poco también sobre esto. Muy bien, vemos entonces que la parte de dígitos, que si os acordáis tenía puntuaciones muy, muy, muy bajitas, ¿no?, en los 2 ítems de memoria de trabajo, perdonad que voy para arriba y para abajo, pero para enseñároslo, los dígitos una puntuación escalar de 6 y en letras y números una de 5, con lo cual en dígitos lo que observábamos eran dificultades importantes a nivel de memoria de trabajo, no tanto en los dígitos directos, sino en los inversos, ¿no?, en los indirectos, porque mostraba un déficit a nivel de control inhibitorio, porque no era capaz de inhibir la serie directa, ¿no?, en los dígitos inversos. Lo que hacía era empezar, sí que sabía lo que tenía que hacer, lo entendía perfectamente, en los ítems de muestra de 2 ítems era capaz, de 2 números era capaz de hacerlo, en los de 3 empezaba bien, en los de 4 era totalmente incapaz porque empezaba por el último, se iba al anterior y volvía a repetir el último, ¿no?, volvía a la secuencia automática que era la directa, en vez de conseguir hacer la indirecta. En cuanto a la búsqueda de símbolos, que también mostraba dificultades, que no mostraba dificultades en la búsqueda de símbolos ni en claves, no se observaba un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información, cosa que no es algo, porque un traumatismo craneoencefálico, siempre la bibliografía dice, ¿no?, esta parte de lesión axonal difusa, de este reconocimiento de la mielina, no solamente por el golpe y contragolpe del traumatismo, lo habitual es que haya un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información, que esto además sobrecarga los aspectos atencionales. En este caso, al menos en este tipo de tareas mecánicas, visuales y estructuradas, no se observaba ese enlentecimiento. Una adecuada ejecución en las tareas visuales, poco exigencia también, es verdad, en motricidad fina, y sobre todo que estas no necesitaban un nivel de abstracción del material, ni una estructuración, ni una planificación del mismo, ¿no?, sino que ya está estructurado y planificado. No mostraba aquí errores ni por comisión ni por omisión, con lo cual daba la sensación de que ese componente de impulsividad no era tan significativo, ¿no?, como podía parecer en el día a día. Si nos vamos al subtest de animales, si recordáis, tiene una parte en la que los estímulos están totalmente desestructurados y otras están desestructurados, así como por filas y por columna. Lo que vemos es que no se observa beneficio en la estructura del material, sí que inicia, cuando está desestructurado, inicia la búsqueda planificada, pero desaparece la planificación rápidamente porque
le supone un esfuerzo, ¿no? Una fatiga el inhibir el impulso y tener que planificar, sino que tiende a desaparecer esa búsqueda estructurada y buscar, digamos, de manera totalmente desestructurada. Y cuando cesa esa búsqueda estructurada y pasa a la desestructurada, es cuando aparecen más errores por comisión. Recordamos que los errores por comisión son los que cometes el error, es decir, marcas un estímulo que no es correcto, mientras que los errores por omisión son aquellos estímulos que teníamos que haber marcado, que teníamos que haber respondido y no han sido respondidos, ¿vale? En este caso hablamos de errores por comisión. Estos errores se suelen relacionar más con un componente de impulsividad, ¿no? Con esas dificultades a nivel de control inhibitorio. En el test de percepción de caras, es verdad que esta es la versión antigua que no tiene en cuenta la variabilidad que hay también entre los errores cometidos y las omisiones, etcétera. Lo que observamos era que obtenía un centil de 96, lo cual resultaba paradójico porque no cabía esperar, ¿no? Ese resultado. Al contar los aciertos y los errores, lo que nos encontramos es que frente a unos aciertos de 24, los errores eran de 36. Es decir, tenía más cantidad de errores que de aciertos. Lo que pasa es que había sido tan rápido que había conseguido prácticamente cumplimentar no recuerdo si es toda la hoja, pero prácticamente, digamos que respondiendo sin prestar mucha atención realmente ni pararse a analizar cada uno de los estímulos, y de esa manera había conseguido acertar, quién sabe si por azar o no, tal cantidad de estímulos como para obtener un centil de 96, ¿no? Pero se observaba claramente la gran cantidad de errores que tenía por comisión, de nuevo, en este caso. En este caso, perdonad, eso se me ha desconfigurado, perdonad. En esta valoración utilizamos también la figura compleja de Rey, y como veis a la izquierda es la imagen de la figura compleja de Rey que se le presenta para que él haga la copia en el momento teniendo la figura presente, y luego se le pide que la haga de memoria, la reproduzca de memoria inmediatamente después y pasados unos minutos. La verdad es que yo habitualmente con los peques, sobre todo con mayor afectación, normalmente hago la copia. En el mejor de los casos, la memoria inmediata rara vez es la que conseguimos hacer la memoria a largo plazo, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones la puntuación cuantitativa de esta prueba no nos aporta mucha información porque suele ser pues, un centil de 1, de 2 y no aporta gran información. No obstante, porque incluso habiendo una mejoría, muchas veces sigue siendo una puntuación centil de 1. No obstante, la parte cualitativa creo que aquí es francamente importante, ¿no? Esta parte esta es la reproducción que hace Vicente. Aquí es donde la ubica en el espacio del folio. Esto sería el folio donde lo representó, y la representó arriba a la izquierda en la esquina, que además le hizo una especie, no, iba a decir un rectángulo alrededor, pero bueno, la introdujo dentro de un círculo, así una forma cerrada, asemejándose al modelo que le había presentado yo. Y como veis, la reproducción, pues claramente con falta de planificación, con falta de organización, con importantes problemas a nivel espacial, a nivel visoconstructivo, aunque sí se pueden reconocer partes, como os decía antes, elementos, detalles aislados de la figura modelo, de la figura de compleja de Rey, obviamente resulta muy difícil de reconocer dónde tienen que estar ubicados y si están ubicados correctamente, porque lo ha incluido todo dentro de una imagen global, ¿no? Como veis ahí, resulta bastante difícil ese reconocimiento. Que la haga de memoria, a ver si te acuerdas de cómo la vamos a hacer de memoria y toda esta, lo que, perdona, disculpadme de nuevo, así al cambiarme de ordenador. Lo que al retirarle la imagen, lo que nos encontramos es esta representación. Como veis aquí ya sí que la planifica, o sea, la reproduce, perdón, en medio del folio. Aquí la tenéis ampliada porque era muy difícil verla en el otro lado. Aquí la tenéis ampliada y lo que hace es reproducir, digamos, una secuencia más o menos de detalles que algunos de ellos resultan reconocibles con respecto al modelo, algunos de ellos, que en algunos momentos tiende casi como a la perseveración, ¿no?, de la reproducción. Si veis esta parte de abajo, se parecen bastante cada una de las partes entre ellas, y obviamente ya ni siquiera tienen el intento de forma que había hecho antes, ¿no?, de intentar ubicarlo por lo menos en un espacio horizontal como más ancho, sino que aquí inicia la reproducción y sin querer, ¿no?, su construcción
se va hacia abajo por las dificultades que tiene. Sabe que esas cosas están en la imagen, pero no es capaz de construirlas espacialmente de manera adecuada ni incluirlas todas en una imagen global. Obviamente no se hace una reproducción de memoria a largo plazo, en este caso, porque no iba a dar gran información. Sí que se le pide que reproduzca estas imágenes, que son muchísimo más sencillas, saber qué es lo que reproduce. Esto es la reproducción de una cruz, como veis, 1, 2, 3 y 4, están los 4 lados, digamos, de la cruz, pero resulta muy difícil reconocerlos. Esta es la representación que hace, bueno, la copia que hace de un cubo tridimensional y este de la casita con cierta perspectiva tridimensional también. Y esta es la reproducción que hace de la imagen de la familia, donde, como veis, se parece bastante al dibujo que podría hacer un peque de unos 4 años, ¿no? 4 años y medio, 5, si me apuráis, que es más o menos cuando él tuvo el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Cosa que llama también bastante la atención. Frente a lo que os decía antes de las dificultades a nivel de motivación y todo esto, yo sí que es verdad que en este tipo de tareas sí que le motivaba más que a lo mejor otras actividades. De hecho, bueno, pues decidió hacer cada una de las figuras con un color diferente y sí que invirtió, digamos, un tiempo y una atención para la reproducción de las mismas. Pero si veis, son las 5 imágenes exactamente iguales, les faltan gran cantidad de detalles, no aporta ningún detalle significativo más que el color, ¿no? La diferenciación de color de cada uno de ellos, con lo cual también tenemos esas dificultades en la reproducción de la figura humana, que es una cosa además entrenada, trabajada y que ya tenía desarrollada previamente. Lo que nos encontramos valorando, porque en muchas ocasiones aparecen en mi negligencia, ¿no? En el caso de los traumatismos craneoencefálicos, más en los ACVs, pero también en el traumatismo, el test de bisección de líneas muestra que no parece que haya alteración a nivel de negligencia, de mi negligencia. Sí que la reproducción de series gráficas, como veis, frente al intento de copia, le supone un gran problema hacer esa alternancia, ¿no? Entre una grafía entre una forma gráfica y la siguiente, y además tiene dificultades para mantenerse en el espacio. Y en el test gestáltico visomotor, perdonad, de Bender, lo que nos encontramos cuando se le van presentando, ¿no? Una tarjeta detrás de la otra, se le dice que se tiene que reproducirlas en el mismo folio, no se le da ninguna otra instrucción, él tiene que organizar el espacio como quiere, obviamente las hace de manera desestructurada, esta es la primera, ¿no? Esta es la segunda, esta es la tercera, totalmente desorganizada, ¿no? En el espacio, y tiene muchos problemas a la hora de reproducir o de copiar. Si son puntos, a veces reproduce círculos, a veces reproduce líneas directamente, ¿no? Como la unión de los puntos, sobre todo cuando también son superpuestas una frente a la otra, le supone una importante dificultad, o cuando son más allá de reproducción de líneas, círculos, cuadrados o sea, triángulos, cuadrados o rectángulos, ¿no? Cuando ya tiene que hacer por ejemplo, una reproducción aquí de pentágonos, le supone una mayor dificultad. En el test de percepción, de percepción visual de Frostig, lo que encontramos, como veis ahí, es que no parece que haya dificultades a nivel de constancia de forma, de posiciones en el espacio, de relaciones espaciales, porque se evalúa desde un componente visoperceptivo. Sin embargo, la parte de coordinación visomotora y discriminación figura-fondo, que se evalúa a través de lo visoconstructivo, como veremos ahora, sí que aparecen dificultades más importantes. Estas son algunas de los ítems que se evalúan en la parte visomotora, la parte de discriminación figura-fondo, que como veis ahí se le pide, sería algo parecido a las imágenes superpuestas de Popel-Reuter, ¿no? Que se utilizan mucho en adultos, pero en este caso no se le pide que reconozca cuántas hay, que sería visoperceptivo puro y duro, sino que tiene que repasar las estrellas, tanto en este dibujo como en este caso es el rectángulo y abajo la cruz, y aquí en los círculos donde hay gran cantidad de imágenes superpuestas tiene que reconocer los óvalos y repasarlos o las cometas, lo cual le supone un tremendo reto, ¿no? Como veis en por ejemplo, la estrella de mano de arriba, mano izquierda, la primera, está repasado con rotulador por mí cuál es el intento de repasar la estrella, y como veis, él ve la estrella, sabe que está la estrella, aunque cuando se superponen muchas imágenes ya tiene dificultades, sí que ve la estrella, pero tiene muchas dificultades para repasar, ¿no? Para reproducir con su propia mano, de nuevo viso constructivo, dónde están esos límites de la estrella y dónde se separan de los demás. Como veis igual aquí, dentro del Frostig evaluamos la parte perceptiva a mano izquierda, se le pide que encuentre cuál es el diferente. En el primero de los ítems falla porque no atiende a la instrucción y con lo cual
digamos que impulsivamente responde el primer ítem, pero en las siguientes sí que encuentra el que es diferente a los demás, incluso las escaleras, que podría suponer más dificultad. Sin embargo, las tareas de la derecha, que son de visoconstrucción, veis que ni siquiera con el apoyo que tiene aquí, que son los puntitos, ¿no?, que podría utilizar esas guías visuales contando los puntos para saber por dónde empezar o por dónde seguir, supone importantes dificultades y la reproducción no se asemeja realmente al modelo. En la evaluación del CBCL, que se realiza también, como veis ahí, las dificultades que aparecen son a nivel de problemas de pensamiento, sobre todo recogiendo ideas relacionadas con esos miedos, esos terrores nocturnos o esas pesadillas que referían los papás, ¿no? Ese temor que había aparecido en el niño en los últimos años. Un poco concluyendo los resultados, se observaba ese déficit a nivel de control inhibitorio de impulsividad, que al principio parecía que no, pero es verdad que conforme se alargaba más la valoración, resultó, conforme también tenía más confianza con el entorno, aparecía más ese déficit de control inhibitorio. Déficit en memoria de trabajo y escasa planificación, la dispraxia visoconstructiva, gráfica y manipulativa muy importante. Por otro lado, a nivel también cualitativo, ¿no?, se observa esa parte de rechazo, de anticipo al fracaso, asociado también con una sobreprotección, con menor autonomía en el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno escolar, miedos, pensamientos recurrentes, de miedo a que le pueda pasar algo otra vez, ¿no?, asociado con el traumatismo probablemente, problemas de sueño. Y todo esto además también acompañado de dificultades a nivel de orientación espacial y temporal, ¿no? Tenía muchas dificultades para orientarse en el espacio y para orientarse en el tiempo, incluso teniendo en cuenta la edad del niño. A nivel de fortalezas, cabía destacar que, tal y como habíamos visto en la valoración, no se observaba un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información, cosa que, teniendo en cuenta que era un traumatismo, pues resultaba bastante positivo, que no había heminegligencia tampoco en ese sentido, teniendo en cuenta también que la lesión era eminentemente izquierda, también era un aspecto positivo. La atención y el rendimiento mejoraba cuando se le proporcionaba un material estructurado, lo cual había que tomar nota, ¿no?, para la intervención. Hay un adecuado nivel de desarrollo lingüístico comunicativo en ese momento. Sí que hay motivación hacia las tareas, ¿no?, cuando se le plantean de una manera motivadora para él, nunca mejor dicho, y una evolución positiva en ese sentido tras el traumatismo cronoencefálico. La familia estaba muy involucrada en el proceso, ¿no?, y a las pruebas me remito que estaban buscando intervención en ese momento, a pesar de que en principio no se le había planteado la posibilidad de que podía tener dificultades a nivel de neuropsicología, de funciones cognitivas, y por tanto nunca se habían planteado, nadie se había planteado que podían tener que buscar un apoyo desde neuropsicología. Bien, vamos a trazar algunas líneas sobre la intervención neuropsicológica que se planteó en ese momento. Sobre todo sabíamos que íbamos a trabajar con el peque, pero no debemos olvidar nunca que hay que trabajar también con la familia a nivel de psicoeducativo. La familia, como digo, sabían que lo que había tenido el peque, sabían que había tenido muchos problemas, o sea, que había conseguido salir, ¿no?, a nivel médico, a nivel de salud de allí, que el fisio y terapia ocupacional habían trabajado con él a nivel motor, pero realmente nunca se habían planteado, como decía, que podían aparecer, si en ese momento no habían dificultades, porque iban a aparecer en otro momento, ¿no? Si la parte motora había mejorado y era lo que estaba más afectado, ¿por qué iba a aparecer dificultades en otro momento? Y pautas también, por supuesto, para el manejo, para el apoyo del niño en el entorno familiar. Lo mismo en el colegio y la intervención con Vicente. Inicialmente se empezó la intervención, empezó realizando intervención previa a la valoración de neuropsicología desde terapia ocupacional y desde fisioterapia, ¿no?, sobre todo las habilidades motoras, la parte del equilibrio, las habilidades grafomotoras. Y cuando empezó la intervención en neuropsicología, como siempre, pues el objetivo general siempre es reducir las consecuencias, ¿no?, de esos déficits neuropsicológicos cognitivos que le pueden plantear en su día a día, sobre todo en este caso porque la familia venía reclamando, digamos, a nivel de tareas académicas, de aprendizajes escolares, pero obviamente para nosotros no era el único objetivo. A partir de ahí, los objetivos generales: mejorar las capacidades atencionales, el desarrollo de funciones ejecutivas, pues la memoria de trabajo, la planificación, la búsqueda de estrategias y el control inhibitorio. Desarrollar estrategias que le permitiesen compensar la dispraxia visoconstructiva, un poco asociado también a esa resolución de problemas, y mejorar la orientación espacial y temporal. Como sabemos, la rehabilitación neuropsicológica, la intervención neuropsicológica, parte de tres principios: restitutivo, compensatorio y de adaptación y modificación del entorno. Así que con Vicente empezamos, por un lado, mejorando las capacidades atencionales con las técnicas restitutivas. De ahí, a través de, como decía, le gustaba mucho el fútbol, pues por ejemplo, elaborando este tipo de fichas, ¿no?, que además ahora con dispositivos electrónicos se pueden hacer tanto digitalizadas, ¿no?, en aplicaciones como en
como en folio, como en material manipulativo, se puede hacer de mil maneras. Pues, por ejemplo, con un estímulo que a él le resulta muy motivador, que como eran las pelotas, en este caso buscar las pelotas de fútbol, bueno, planteábamos láminas, digamos, aumentando la cantidad de estímulos, ¿no? Y por tanto la dificultad también y el nivel de exigencia de las mismas. Dentro de esas técnicas restitutivas lo que hacíamos era, por un lado, que trabajase él solo por repetición, digamos, ¿no? Por entrenamiento, por pura repetición de este tipo de actividades, de este tipo de tareas. Y por otro lado, incluíamos también, digamos, a modo de carrera, pues carrera consigo mismo, de manera que cada día le costase menos encontrar los estímulos entre X estímulos o los estímulos en clase ante un juego determinado en la sala que tuviese que encontrar cinco monedas dentro de la sala y cada día medíamos cuánto tardaba en encontrarlas, ¿no? Por ejemplo. O luego también podía hacer competiciones conmigo, podía hacer carreras conmigo, de manera que él tenía una lámina, yo tenía exactamente igual. Luego los alumnos siempre me dicen, pero entonces les dejas ganar, no, yo les dejo ganar, pero obviamente me adapto al nivel, es decir, parto de, intento reaccionar, intento responder como lo haría por lo menos un niño de su edad. Es decir, no puedo jugar a ser adulto en estas situaciones. Obviamente, luego hay veces que pues, le vamos retando, ¿no? en este tipo de actividades. Dentro de las técnicas compensatorias para mejorar las capacidades atencionales, como veis, pues sobre todo trabajamos a nivel de autoinstrucción, aprovechando una de sus fortalezas que hemos dicho que era el componente lingüístico comunicativo, ¿no? Entonces elaboramos varios tipos de autoinstrucciones basándonos en las autoinstrucciones de Meichenbaum, pues por ejemplo instrucciones para contar cosas, como veis ahí, pues de 4 pasos, ¿no? Leo el enunciado, luego rodeo, luego cuento y luego escribo cuántos hay, y luego íbamos reduciendo la cantidad de instrucciones, pues luego pasábamos a 3, pues por ejemplo lo llamábamos, ¿no? Instrucciones para contar pro, o sea, para contar cosas pro, ¿no? Estaba muy con el rollo de los campeonatos y del fútbol y de todo esto, pues ya era muy pro si lo conseguía hacer como más rápido, ¿no? Entonces, bueno, utilizábamos también elementos, como decía, que le fuesen motivadores a él. Entonces, poco a poco íbamos reduciendo las instrucciones y los apoyos, basándonos siempre en el aprendizaje sin error, ¿no? De manera que la primera vez pues nos asegurásemos que lo hiciese bien y cada vez, conforme él lo iba haciendo mejor, íbamos retirándole los apoyos. Dentro de las técnicas compensatorias, por ejemplo, para las capacidades atencionales también trabajábamos el rastreo y, por ejemplo, yo les cuento, asemejándoselo siempre a un objeto, ¿no? Que hay varios tipos de rastreo y que podemos buscar las cosas como si leyésemos un libro, ¿no? De izquierda a derecha, como si nos tirásemos del tobogán, de arriba abajo, como si fuésemos en serpiente, ¿no? Hacia la derecha y luego hacia la izquierda, hacia la derecha, luego hacia la izquierda, o ayudándonos de un lápiz, un rotulador, un cuño, lo que queramos. Y vamos a ir marcando cuáles ya hemos revisado. Este no es, lo tacho. Este no es, lo tacho. Este no es, lo tacho. Este sí que es, lo rodeo. Y así luego contaré los que están rodeados y no los que están tachados. Adaptación y modificación del entorno también para las capacidades atencionales. Pues empezamos modificando mucho su lugar de estudio en casa, ¿no? su habitación, intentando limitar al máximo la cantidad de estímulos para luego poco a poco poder volver a ir introduciendo los estímulos, pero en principio intentar reducírselos al máximo posible. Como veis las bandejitas esas que aparecen a la izquierda, pues bandejitas que nos fuimos adaptando para que cuando estuviese trabajando en el cole y en casa y empezamos trabajándolo en terapia, solamente tuviese los útiles de escritura puestos en esa bandejita para que no se moviese el lápiz, no se le cayese la goma, al levantarse no se le cayese el boli, las pinturas, cualquier cosa, sino que estaban ubicadas y reducíamos un estímulo más. Ay, disculpad, qué lástima, se ha modificado. Bueno. Para la adaptación del entorno también, pues frente, por ejemplo, a esta ficha que hay 5 actividades en las que cada uno tiene un mini hueco y no están estructuradas, ¿no? En esta de la izquierda lo que se supone que aparecía era el problema está arriba y tiene todo el folio, de manera que por un lado, cuántas tiene Rosa, cuántas le quita Pedro en la operación y el resultado final, ¿no? Un poco estructurándole cuál es cada una de las partes, qué tiene que hacer en cada una de las partes. Y como veis también, por ejemplo, modificándole la regla que aparece abajo, ¿no? El metro este que aparece abajo, que es mucho más difícil de manejar, con este mucho más claro en la nueva adaptación. En cuanto a las funciones ejecutivas, la planificación, la búsqueda de estrategias, pues empezamos con técnicas restitutivas, por ejemplo, incrementando también la dificultad de laberintos, ¿no? Empezar desde laberintos muy, 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 muy fáciles, como veis aquí, siempre adaptados a sus intereses, pues el niño que va a meter gol para llegar hasta la portería, tiene que llegar a la portería para meter gol, ¿no? Cada vez haciéndose los más complejos
obviamente acompañándolo de otro tipo de actividades que resultan ser también motivadores para él. Pues, por ejemplo, estuvimos organizando con el plano de PortAventura a qué sitios quería ir y organizando en un listado, primero del 1 al 10 y luego trazando cuál era el recorrido mejor. Como veis, funciones ejecutivas, pero además aquí asociado con todo lo visoespacial y visoconstructivo. Dentro de esas técnicas compensatorias también, pues hacíamos autoinstrucciones para trabajar mejor. Como veis ahí, estas sí que son basadas en Menschenbau tal cual, ¿no? Preparo los materiales, pienso lo que voy a hacer, elijo una de las estrategias, o sea, observo lo que tengo que hacer, pienso las estrategias, elijo la que más se adapte, pienso cómo lo he hecho y de ahí pues vuelvo a modificar, a pensar otra estrategia si me ha salido mal o no. O basándonos también en el programa de Gargallo, ¿no? Del 97, donde podemos ir planteando una situación y que él vaya planteando distintas soluciones y de ahí luego baremar, vamos a valorar, vale, esa solución que has planteado, ¿qué puntos buenos tiene? ¿Qué puntos malos tiene? Entonces, a partir de ahí, valoramos y vamos escogiendo. Por otro lado, dentro de las técnicas restitutivas de la mejora de la memoria de trabajo, de favorecer la memoria de trabajo y fomentar el control inhibitorio, pues desde juegos de tipo el Simón, ¿no? Con el estímulo visual y el estímulo auditivo, donde nos da una secuencia de luces y sonidos y nosotros tenemos que reproducirlo a través de presentaciones de PowerPoint realizadas de manera casera totalmente. Se le va presentando en cada pantalla, en cada diapositiva, una letra de una palabra. Y entonces él tiene que ir grabando en su cabeza cada una de las letras hasta formar al final, no es un deletreo, pero solamente con imágenes visuales, o se le puede hacer también un deletreo de manera verbal. Podemos adaptarlo también con otro tipo de tareas que además implican pues, un grado de abstracción mayor, por ejemplo, qué película es, pues si aparece una imagen de juguetes, una imagen de Mr. Potato, una imagen de una T y una imagen de Buzz Lightyear, pues seguramente cuando llega aquí ya sabía qué película era, ¿no? Pero bueno, tiene que ir sumando todas las pistas para llegar hasta la película final. Esto le podemos incluir un termómetro de fallos, ¿no? O sea, puede fallar o puede jugársela pues 5 veces. Y entonces, cada vez que cometa un fallo, va a ir bajando el termómetro y si llega al 0, pues entonces ya no tiene opción de ganar, ¿no? Podemos ir incluyendo otro tipo de mediciones aquí de apoyos. Dentro de estas mismas funciones, desde el juego de las estatuas, a un 2-3 pollito inglés, que además se jugaba en el entorno familiar del niño, en el entorno escolar, a tareas tipo, vamos a decir, mentiras, ¿no? Cuando yo te enseño un número, tienes que decirme cualquier número menos ese. A partir de ese tipo de actividades lo podemos adaptar como queramos y son, como veis, tareas de control inhibitorio, ¿no? Y además, en cierta medida también de fluidez, puesto que el niño no puede decirme el nombre del número que tiene delante, sino que tiene que inventarse otro en ese momento, pero ese número tiene que estar dentro de lo que existe, ¿no? Entonces, tiene que buscar una respuesta diferente a la automática que cabría decir si lo leyese. Técnicas compensatorias en esa memoria de trabajo, sobre todo en el control inhibitorio. Yo, por experiencia, ¿no? Funcionan muchas veces muy bien los niños, tanto con canciones que les ayudan a recordar como instrucciones, ¿no? o como pistas claves, o con tipo así eslogan, ¿no? O frases que acaban, por lo menos que riman, ¿no? Entre ellas. Entonces, pues veis ahí, antes de hacer algo, cuento hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, y teníamos ahí, que era más tipo eslogan, ¿no? O mientras leo el enunciado, el lápiz parado. Y entonces teníamos claro con la gaveta al lado, ¿no? Mientras leo el enunciado, el lápiz parado, el lápiz estaba ahí puesto y entonces leía y después ya cogía el lápiz para empezar a hacer la actividad. De esa manera, mínimamente, ¿no? Le obligábamos a que tenía que frenar mientras estaba leyendo el enunciado y entonces luego ya coger el lápiz e iniciar la tarea. Otro tipo de adaptaciones, modificaciones del entorno, desde la secuencia visual de agendas visuales, ¿no? O de agendas visuales que siempre acompañadas de palabra escrita porque ya estaba iniciando el desarrollo de la lectoescritura, aunque con dificultades, o silueta de las manos para empezar un juego en el que tuviese que colocar las manos antes de empezar a manipular los materiales o a contestar, lo mismo con el suelo. En la parte de la disprasia visoconstructiva, a nivel de técnicas, claro, las técnicas restitutivas sí, pero son muy complicadas que realmente se observe mejoría solo por repetición, porque es imposible luego generalizar, ¿no? Entonces nos centrábamos más en las técnicas compensatorias, los dibujos en cuadrículas, buscar ese tipo de tareas en las que podía desarrollar
estrategias compensatorias, ¿no? Numerando, como veis ahí, los cuadritos, tanto de arriba, ¿no? En horizontal como en vertical, y luego en la copia exactamente lo mismo, y de esa manera le iba dando la pista de cómo tenía que ir convirtiendo, tenía que ir reproduciéndolo, ¿no? Todo, como veis, apoyándonos mucho en una de sus fortalezas, que realmente era el aspecto lingüístico comunicativo. Además, otro de los objetivos, si recordamos, era mejorar la orientación espacial y temporal. Trabajamos mucho con agenda porque en el cole ya habían empezado a trabajar la agenda, entonces lo que hicimos fue también adaptar, en este caso, el material, estrategias para delimitar los días visualmente en la agenda, como hoy los separábamos, ¿no? En coloritos, aunque esto sea una reproducción, obviamente. Luego, apoyos visuales relacionados con tareas de cada día, como veis ahí, pues imagen de piscina o imagen de fútbol el día que iba al fútbol. Y luego siempre, todos los días, la lectura del día de la semana, del día del mes, y la necesidad de que él tuviese que utilizar la agenda cada vez que tuviese que escribir la fecha en una tarea de clase o en los deberes del cole. ¿No? Esta inercia normalmente que los niños, papá, ¿y qué día es? O mamá, ¿qué día es? ¿No? Le insistíamos a la familia también en que tuviese que ir a la agenda, en la que cada vez que acababa un día lo tachaba, y entonces tenía que ir a la agenda para revisar a qué día estábamos hoy, porque ya había tachado, ¿no? El día anterior, que es el que ya había acabado. Bien, después de esta intervención desde neuropsicología, como os decía, la verdad es que evolución tuvimos de todo un poco. En este caso, en esta primera fase, la familia refería a una mejoría significativa, mayor motivación en orientación, en atención, en memoria, en resolución de problemas. Vamos, la evolución para la familia fue maravilloso. Pensar que no es que hiciésemos un trabajo súper maravilloso, que obviamente entiendo que algo bueno hicimos, sino que este niño no había recibido ningún tipo de intervención neuropsicológica y esta familia tampoco. Entonces, eso es un aspecto muy importante, ¿no? Que la familia, recordad que habíamos, aunque no nos hubiésemos centrado aquí, pero hemos estado trabajando con ellos a nivel de pautas, de psicoeducación, de escuchar mucho, de explicarles mucho qué es lo que le pasaba a Vicente, y por tanto eso también les había ayudado mucho. La tutora también refiere buen rendimiento a nivel académico, mejoras a nivel atencional, de motivación, con lo cual lo que se observaba en entorno clínico se había empezado a observar también en los entornos naturales. Esto era maravilloso. Lo que planteamos era realizar una valoración post-intervención, confirmar que había una evolución significativa y luego, ya digo, por una serie de circunstancias, se iba a priorizar otras áreas de intervención en estos momentos y se iba a dejar como paralizada la intervención de neuropsicología, pero siempre con el seguimiento, ¿no? Este fue el planteamiento. Entonces, realizamos evaluación neuropsicológica después de 1 año y medio más o menos de intervención. Como veis, volvemos a pasar las escalas de 1 año y medio, un poquito más, las escalas de inteligencia de Wechsler. Se observa una mejoría muy, muy, muy importante a nivel de semejanzas, esa parte de abstracción, de categorización, de resolución de problemas, una mejoría también leve, pero en comprensión, una mejoría importante en cubos, en dígitos y letras de números, ¿no? En toda la memoria de trabajo, en búsqueda de símbolos también cierta mejoría, y matizar que hay iba a decir un empeoramiento, pero es verdad que pensemos que no es un empeoramiento en sí, sino que es al haber pasado 1 año y medio de tiempo, realmente 1 año y 10 meses de tiempo, realmente el niño tenía que haber continuado evolucionando, porque ahora le vamos a comparar con una población de 1 año y 10 meses más mayor, y por tanto no es que haya retrocedido, pero no ha continuado avanzando, ¿no? Seguramente esas habilidades que tenía que estar desarrollando, por lo menos para que la discrepancia entre él y su grupo de desarrollo sea siempre la misma, no había sucedido, y por tanto su grupo de desarrollo había corrido más y él no había podido continuar, ¿no? Por tanto, por eso esa diferencia ahora es mayor. Que no pensemos en un empeoramiento con respecto a la diferencia, ¿no? Que hay ahora hay más discrepancia entre él y el resto de su grupo de edad. En vocabulario, en conceptos, en cubos y en animales. Lo que nos planteábamos un poco es, a nivel de vocabulario, si estaba relacionado seguramente, ¿no? Con un aumento del nivel de exigencia, puesto que no es que lo hiciese peor, pero es que no, claro, no daba respuestas adecuadas a la edad que tenía el niño. Lo mismo sucedía con conceptos, porque a nivel de abstracción y categorización visual, si veis, lo hace dentro de lo que le corresponde a nivel de exigencia, pues ya no consigue hacerlo tan bien, digamos. Hay mayores dificultades a nivel de atención alternante, y seguramente esto tenga algo que ver con esa reducción de la puntuación en claves. Y lo mismo en animales, con mayores dificultades atencionales en tareas que no están estructuradas, ¿no? Era un poco lo que planteábamos.
En este caso, vemos que las puntuaciones giran en torno a lo que cabría esperar para su edad en todo momento y sobre todo que la velocidad de procesamiento de la información sigue estando dentro de lo que cabría esperar para su edad, lo cual resultaba paradójico para ser un traumatismo craneoencefálico. El test de percepción de diferencias de caras, en este caso el centil 98, pero había aumentado el número de aciertos y se había reducido los errores, lo cual era muy importante. En la figura compleja de Rey, si recordáis la que teníamos antes en la evaluación pre, ahora os la vuelvo a enseñar para que la recordemos todos, esta es la ejecución que hace en la post-intervención, ¿no? Como veis, obvio, siguen habiendo muchas dificultades a nivel de ubicación en el espacio, ¿no? Y de representación en el espacio, siguen habiendo muchas dificultades, sigue sin percibir la imagen global o por lo menos sin poder representar la imagen global, pero se parece mucho más, ¿no? a la que teníamos antes, que era esta, la que teníamos antes. Como veis, si comparamos esta, que era la de preintervención, ¿no? la de colorines que tenemos en el centro, con la de postintervención, la mejoría podemos considerar que es significativa, ya digo, sin centrarnos en números centiles, solamente a nivel cualitativo. Lo mismo sucede en la memoria. Esta es la reproducción que hace en la memoria a nivel de evaluación postintervención, y si miramos en la anterior, esta es la comparación que sucede en la memoria en la evaluación preintervención con la memoria en la evaluación postintervención, ¿no? De nuevo, se parece bastante más. De hecho, parece incluso que llegue a planificar un poquito más la reproducción post, o sea, la reproducción de memoria que la copia. Evaluamos también a través de la ANEPSI, vimos dificultades importantes a nivel de, porque dada la edad del niño también cabría una evaluación más profunda a nivel de funciones ejecutivas, y como veis dificultades en la copia de diseños, piso constructivo de nuevo gráfico, y en la copia de reloj, bueno, en la reproducción de relojes, de nuevo también con un componente visoconstructivo gráfico. Esta es la reproducción que hace el test de Bender, que si lo comparamos con el que hizo al inicio, obvio, se parece bastante poco, es mucho más ajustado, digamos, a la realidad, aunque sigue teniendo dificultades a nivel de superposición de imágenes y a nivel de la percepción de imágenes de manera segmentada, ¿no? de partes de la imagen en lugar de percibirlo como un todo. Recogiendo un poco los resultados, hay una mejoría a nivel atencional, un aumento del control inhibitorio, por tanto una reducción de la impulsividad. Hay una mejoría a nivel de memoria de trabajo muy importante, también a nivel de planificación, y un adecuado uso de las estrategias trabajadas, lo cual era maravilloso porque durante la valoración se observaba cómo el niño utilizaba estrategias que se habían trabajado en el día a día en terapia, ¿no? Y por tanto no hay mejor demostración de que esto ha sido generalizado. Hay una mayor aceptación a la hora de enfrentarse a tareas complejas, aunque seguía habiendo un importante rechazo, seguía ese componente de sobreprotección, de menor autonomía, pero no olvidemos que los padres, no solo el niño, sino los padres han pasado por una situación de un traumatismo craneoencefálico en el que además estaba presente la madre en esa situación, con lo cual pues siempre esa sensación de poder haber hecho algo más porque a mi hijo no lo atropellasen y por haber sido la atropellada yo, ¿no? Cosas que verbalizaba la madre, con lo cual ese trabajo también a nivel psicoterapéutico se estaba haciendo de manera paralela. Una reducción de miedos, una mejora de la calidad del sueño, lo cual pues también había ayudado a esa parte atencional, por supuesto, y aunque se mantenían las dificultades a nivel de orientación espacial y temporal, verdad que era capaz de utilizar la agenda adecuadamente con esas adaptaciones que habíamos comentado antes. Una vez finalizada esta parte de la intervención, como os decía, una vez realizada la valoración de neuro, lo que se planteó, como os había explicado antes, era, digamos, dar un KitKat, un tiempo de relax a fisio y a neuropsicología y dar prioridad a terapia ocupacional y a logopedia, ya digo, por una cuestión más de recursos y tiempo de la familia y del niño. Venían desde lejos, desde un pueblo bastante lejos, y ya le resultaba muy complicado por sus circunstancias familiares. Por tanto, desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015 estuvo recibiendo terapia ocupacional y logopedia, pero no el resto de intervenciones. Y lo que os comentaba antes, dada pues una serie de catastróficas desdichas realmente, porque nadie sabe explicar un poco por qué, pues seguramente pues porque no se acabó de hacer el trabajo muy bien con esta familia en cuanto a conciencia de la necesidad de continuar la intervención, ¿no? O quizás pensaron ya no habían dificultades significativas. El resto del entorno a nivel sanitario y educativo, pues quizás tampoco tenían suficiente formación e información en este sentido como para insistir en que tenía que haber un seguimiento más importante.
La cuestión es que a pesar de haber ido a seguimientos médicos, pues el niño perdió el seguimiento por parte de terapia, del entorno terapéutico, desde junio del 2015 hasta diciembre de 2020, incluyendo además una pandemia sanitaria, ¿no? Pues la situación sanitaria por pandemia de COVID-19, que se complicó todavía más. Porque es verdad que ellos empezaron ya en el 19 a movilizar, pero entre que les daban cita, llegaban y todo, llegó la pandemia, se complicó más y hasta diciembre del 2020 no volvemos a ver a Vicente. Lo que recogemos cuando acuden los papás, muy, 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 muy angustiados, es que frente a la evolución positiva que había tenido y en casa que no mostraba problemas significativos, lo que observan, ojo, es que las dificultades de aprendizaje habían ido en aumento, había una falta de coordinación en los servicios educativos, eso referían, poca comprensión, poca disposición y formación, incluso una situación de bullying en el entorno escolar, déficit importante a nivel de regulación emocional por parte del niño, algo que ya se olía, ¿no? Se intuía, si os acordáis, en la primera valoración, cierta falta de motivación, pues ahora ya era una apatía, una falta de iniciativa, como de motor de arranque, ¿no? Muy importante y como que lo percibían como muy vulnerable, ¿no? Que pasaba de la risa al llanto muy fácilmente o podía explotar muy fácilmente ante cualquier situación mínima. Hacemos la evaluación de seguimiento, en este caso no recogimos información del entorno escolar, puesto que las primeras respuestas, pues no, la verdad es que no facilitaron la situación y la familia así nos lo refería también. Nos facilitaron algún que otro informe escrito bastante escueto y prácticamente sin ningún dato significativo, puesto que todo se lo achacaban al tema de la adolescencia y al tema de problemas de conducta, ¿no? Incluso a llegar a plantear que tenía o podía estar desarrollando un trastorno negativista desafiante. Al hacerla, con la apatía que tenía. Al hacer la valoración de Vicente, ahí veis mi icono, ¿no? Mi imagen de ¿qué ha pasado, madre mía? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha sucedido? ¿Veis la comparativa? En el verde clarito está la primera valoración, en el verde oscuro la de post-intervención y el lila está la de seguimiento, la que hacemos en este momento, en noviembre de 2020. Mayores dificultades a nivel de abstracción, de categorización, un mayor déficit incluso en la comprensión de situaciones prácticas y sociales, cosa que antes no sucedía, pues ahora sí que sucedía. Un déficit a nivel de razonamiento lógico, de abstracción, incluso visual. Dificultades a nivel de atención sostenida, selectiva, alternante. Pero ya digo que todo esto tiene que ser interpretado desde este prisma que nos dicen los papás de falta de motivación y falta total de iniciativa y una apatía muy significativa hacia cualquier situación del día a día. Como vemos ahí, la comparativa, ¿no? Tanto en comprensión verbal como en razonamiento perceptivo, decae significativamente, en memoria de trabajo se mantiene, en velocidad de procesamiento resulta que ya empezamos a observar esa velocidad de procesamiento enlentecida. Lo que es difícil saber es hasta qué punto esto se relaciona directamente con el traumatismo craneoencefálico que tuvo a los 4 años y medio o si está influido de manera significativa con el componente emocional, ¿no? y esa falta de motor de arranque y de iniciativa que refería a la familia y que se observaba en terapia. El test de percepción de caras, como veis en este caso, el centil es de 35, significativamente menor a lo que cabría esperar y a lo que encontrábamos antes. Aquí sí que da la sensación, se observa, es el lentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información y aquí ya comete errores por comisión y por omisión, lo que os decía de esta parte atencional y motivacional. En la batería NEPSI se evalúa la construcción de cubos que había conseguido hacerlo dentro de lo que correspondía y aquí comete muchos más errores, le supone un mayor problema. La copia de diseño se mantiene prácticamente, lo cual bueno, resultaba significativo, igual que la tarea de flechas. Y en las brief que se evalúan con el padre y la madre se observa un déficit a nivel de regulación cognitiva, de memoria de trabajo, planificación, organización, supervisión de tareas y organización de materiales. En la copia de diseños de la NEPSI, como os decía antes, que tenía muchas dificultades, lo que se observa es que pese a todas las dificultades, ¿no? Algo que resulta muy satisfactorio, y es que la familia y el niño habían continuado trabajando e incluyendo las estrategias compensatorias a nivel verbal que habíamos trabajado en terapia 5 años antes.
Es decir, el chaval ya, cuando se le planteaban este tipo de estímulos, se le escuchaba como de manera casi encubierta, ¿no? Se verbalizaba que había 2 círculos y entonces tal, no sé qué, ya ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La flor esa tiene 6. Entonces hacía todo este tipo de estrategias compensatorias que se habían trabajado desde el entorno, las había incorporado realmente en su día a día. Prestaba atención a las tareas, estaba motivado a intentar hacerlas bien, pero no lo conseguía. No se observaba impulsividad en estos momentos, todo lo contrario, y seguían observándose estas dificultades prácticas visoconstructivas, ¿no? A nivel gráfico. La figura compleja de Rey que veíamos en febrero de 2013, disculpadme, este no es noviembre de 2013, es noviembre de 2014, ¿no? Que veíamos ese cambio significativo. Si vemos el noviembre de 2020, resulta importante el cambio también. A pesar de las dificultades, se mantiene el uso de estrategias trabajadas, intenta representar el rectángulo, a pesar de que lo hace en 2 partes, ¿no? En 2 cuadrados. Es verdad que se continúa esa parte de segmentación de la realidad, pero sí que se observa cierto grado de planificación, cosa que antes no sucedía, ¿no? En la de memoria, porque la de antes era la copia, la de memoria, como veis en la de febrero de 2013, de nuevo, no es noviembre de 2013, es noviembre de 2014, y la que observamos ahora, llama la atención que como su ejecución empieza a ser mucho más reconocible, sí que da la sensación ahora que el déficit de memoria visual sea más significativo, cosa que tampoco cabría, no resultaría extraño, puesto que si hemos dicho que está más enlentecido a nivel de procesamiento de la información y que además tiene un componente emocional que está interfiriéndole en todo este proceso, es fácil que a nivel de memoria también haya mayor afectación. En el SENA, los papás refieren pues, problemas conductuales, problemas emocionales, problemas conductuales, no problemas emocionales, bajo índice de recursos personales, un componente de depresión muy importante, incluso comportamientos inusuales, sobre todo verbalizaciones atípicas sobre sus propias preocupaciones, ¿no? Como os decía, sí que pues, intentamos algún tipo de respuesta por el entorno escolar y en este caso, como veis, el SENA solamente refiere problemas en la escuela, solamente problemas a nivel académico, no refiere ni problemas de regulación emocional, con los compañeros, ni a nivel de funciones ejecutivas, ni emocionales, ni nada de esto, con lo cual deducimos, ¿no? que el chaval estaba tremendamente inhibido en el entorno y un poco intentando manejar la situación como buenamente podía. Recogiendo un poco conclusiones de todo esto, se observaban mayores dificultades atencionales de nuevo, dificultades a nivel de abstracción, de categorización, de razonamiento lógico, que incluso antes no se observaban. Iniciaba la planificación, aunque con muchos problemas todavía, tenía dificultad para buscar estrategias alternativas, tenía tendencia al ensayo-error, que esto ya se observaba en la primera valoración, ¿no? Si recordáis en los cubos que habíamos visto. Dificultades metacognitivas, una sensación de que no era capaz de hacer nada. De hecho, no era capaz ni de pensar sobre sus propias capacidades, ¿no? Él daba por hecho que él no iba a ser capaz y tampoco era capaz de valorar cómo había hecho una tarea. Siempre lo había hecho mal y siempre no era capaz de hacer nada. Escasa seguridad en su ejecución, siempre buscaba el refuerzo constante del adulto, porque necesitaba que el adulto le confirmase que algo había hecho bien en todo esto. Como fortalezas, como os ponía ahí, ¿no? Con la capa de Superman, de superhéroe, había un adecuado uso de las estrategias trabajadas, ya digo, 5 años más tarde, ¿no? Cosa que tampoco es habitual observar, lo cual nos estaba mostrando que si se hubiese seguido trabajando con este niño, pues probablemente las dificultades no hubiesen llegado a ser tan significativas en su día a día y sobre todo quizás pues hubiésemos podido reducir o evitar esa parte emocional, ¿no? Que les estaba resultando tan difícil. Las dificultades prácticas interferían menos en su día a día porque era capaz de intentar manejarlas. También es verdad porque a esas edades pues ya el dibujo, la geometría y toda esta parte pues se había reducido y la plástica también, ¿no? Que era algo que le traía de cabeza cuando era pequeño y compensaba las dificultades a nivel de orientación espacial y temporal, sobre todo buscando estrategias a nivel verbal o a nivel de apoyos visuales del entorno y con la agenda seguía utilizándola. Concluyendo un poco esta parte de evaluación de seguimiento, se observaban dificultades a nivel de procesamiento verbal y razonamiento perceptivo manipulativo que antes no. Había mejores capacidades a nivel de memoria de trabajo que le permitían compensar las dificultades a nivel académico, puesto que tanto él como los padres decían que no entendía la mitad de las cosas que estudiaba, pero se las aprendía de memoria, en realidad.
Claro, con lo cual, cuando en el examen le preguntaban exactamente la pregunta, tal y como estaba en el libro, pues era capaz de resolverla, pero cuando tenía que hacer una mínima inferencia o abstracción, obviamente no lo conseguía. La velocidad de procesamiento era adecuada, la información no necesitaba mayor elaboración o mayor razonamiento, pero cuando era más complejo ya era una velocidad más enlentecida, con más sobrecarga atencional y con más errores también por comisión y por omisión. Lo más significativo que se observaba era esa disfunción ejecutiva, pero con una afectación además, digamos, de toda la parte ejecutiva, ¿no? Tanto de, digamos, esas funciones más frías con esas funciones más calientes, ¿no? Esa parte de manejo emocional, esa parte de iniciativa también, de motor de arranque, incluso de manera más importante que las dificultades de planificación, de inhibición, etcétera. Dificultades visoconstructivas gráficas, manipulativas, que se mantienen, pero tenían menos interferencia en estos momentos. Y sobre todo esa parte emocional, ¿no? De apatía, de reducción de la expresión, de fluidez verbal y no verbal, y dificultades metacognitivas y de creencia, ¿no? De una menor capacidad para realizar todas las tareas. Concluyendo un poco, recogiendo todo el caso, que me imagino que habréis ido viendo la evolución, hay dificultades al inicio más centradas en las capacidades atencionales, las presas visoconstructivas, que se mantienen durante todo el proceso, igual que la orientación espacial y temporal, que también. Al inicio había más un componente de impulsividad y no había el lentecimiento de la velocidad de procesamiento de la información. Luego, durante la intervención, hay una evolución muy positiva tras la intervención neuropsicológica multidisciplinar, un desarrollo de estrategias y además una generalización de las mismas en su día a día. Se mantiene la compensación después de tanto tiempo con ciertas dificultades con el uso de estrategias trabajadas en el entorno terapéutico, lo cual era increíble, pero la disfunción ejecutiva era mayor, las dificultades de razonamiento lógico y de abstracción también, el enlentecimiento de la velocidad de procesamiento también era mayor, cosa que antes no había, y sobre todo preocupaba nuestra parte emocional, de apatía, de falta de iniciativa y déficit metacognitivo. De ahí, por tanto, se derivó, se recomendó que volviese a iniciar intervención a nivel neuropsicológico, y me consta que así ha sido, y a nivel de seguimiento emocional, tanto por parte de psicología, ¿no? con intervención psicoterapéutica, como por parte de psiquiatría, seguimiento desde psiquiatría. Un poco concluyendo todo este caso, ¿no? Lo que había planteado, bueno, lo que planteamos siempre, que cuando hay un traumatismo craneoencefálico, en general, cuando hay un daño cerebral, sea perinatal o postnatal, las dificultades que hay en ese momento no van a ser sí o sí las que se mantengan a lo largo del tiempo. Obviamente sabemos que en ese momento pueden aparecer dificultades que luego se reduzcan con la intervención, pero tenemos que tener en cuenta que también las dificultades pueden aparecer en cualquier momento del desarrollo del niño, en función del momento de desarrollo en el que haya sucedido, de la evolución del niño, de su neurodesarrollo, de las exigencias del entorno, del manejo del mismo, el acceso a la intervención, etcétera, etcétera. Y esas dificultades, como decía, serán diferentes en función del momento evolutivo, las demandas, las exigencias del entorno. La pregunta del millón un poco, ¿no? Y viendo este caso, y siempre me planteo cómo es posible que a nivel, de hecho en nuestro país, y nosotros hace unos años hicimos un análisis sobre en qué situación se encontró, bueno, me consta que ahora desde FEDACE también estaban haciendo otra vez un seguimiento y un análisis mucho más exhaustivo, qué tipo de seguimiento, de valoración de intervención de los niños que han sufrido daño cerebral en cualquier momento de su vida, si ese seguimiento se sigue haciendo durante toda su vida, si esa intervención la pueden recibir en cualquier momento de su vida. Y la respuesta es tan triste como que depende del sitio donde vivas y donde hayas nacido, bueno, donde estéis viviendo, ¿no? Hay sitios en los que será considerado un daño cerebral susceptible de intervención según la sanidad pública. Hay sitios en los que van a hacer una valoración pero no vas a recibir una intervención. Sitios en los que tendrás una valoración pero la intervención solamente desde terapia ocupacional o desde fisioterapia o desde logopedia, pero no desde neuropsicología. Sitios en los que sí, pero solo durante un tiempo. Sitios en los que una vez te dan el alta o consideran o hacen una valoración de seguimiento, pues ya nadie los vuelve a derivar, ¿no? Como pasa un poco en este caso. De ahí que sea tan importante, ¿no? Y que todos los de la profesión luchamos mucho porque, aparte, obviamente, a nivel legal, a nivel burocrático, administrativo, ¿no? Que se reconozca esta necesidad y que se nos incorpore dentro de los servicios de salud pública,
o que se convenie, ¿no? de determinada manera. Es decir, que al final estos niños tengan ese seguimiento constante por profesionales de la neuropsicología, puesto que van a tener dificultades o pueden aparecer en cualquier momento. Es tan importante que todos estemos formados, ¿no? O que cada vez haya más gente formada y especialista en este ámbito, ¿no? Y es tan importante la aparición, el surgimiento, pues, de nuevos expertos, de nuevos másteres, ¿no? Y de nuevos cursos de formación en este sentido. Y de esa manera, pues súper contenta de compartir con vosotros este caso. Espero que os haya resultado interesante. No sé si, si le queda a alguien ganas para hacer alguna pregunta. No sé si queréis plantear alguna pregunta sobre el caso o sobre formación o sobre algún tema concreto. Y si no, por mi parte, habríamos finalizado el caso. Ay, perdona. Dejo de compartir. Chat. Decidme algo, porfa. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis compartir algo. Bueno, veo que estáis agotados ya a estas horas. Espero que no os haya resultado muy denso y que os haya resultado interesante. Y pues nada, muchas gracias por haber estado conectados y por pues, querer seguir aprendiendo y querer seguir formándoos en este tipo de ámbito. Así que muchas gracias, descansad y espero veros en la próxima formación. Gracias.